Raíces significa la base. Es la base social, es la base en la tierra, es donde inicia todo. La propuesta de Raíces fue basado en lo que estuvimos aprendiendo del programa ASA, de Cosecha Azul y también algo de Azure y la protección de fuentes de agua. Las expectativas fueron bien significativas porque pensábamos en que teníamos que lograr mejorar los medios de vida de los productores del occidente del país, y eso nos puso a ser creativos. Con Paul, ¿verdad? Y Daniel, todas las noches conversábamos el primer año, 1 y 2, ¿verdad? En la noche cenábamos y conversábamos de esos grandes retos que veíamos y cómo organizarnos con los socios, ¿verdad? Fue bien importante, ¿verdad? Y trabajando con Manuel, entendiendo cómo poder monitorear y ir mostrando, digamos, los resultados paulatinamente, ¿verdad? Cómo se van dando los cambios. Muchas personas nos trataron de locos, pues, por la forma en que iniciamos este enfoque, pues, con el planteamiento de la estrategia de extensión. El modelo de cómo llevar estas buenas prácticas a otros agricultores fue a través del aprendizaje informal. Entonces tuvimos una estrategia agrícola sencilla, práctica, que fue comprendida y entendida por los agricultores fácilmente y muy naturalmente replicada. Entonces, año con año íbamos viendo cómo 10 agricultores pasaban a 100 agricultores. Raíces El Salvador, creo que para mi persona y creo que para la familia ha significado un programa de cambio. Es un proyecto integral que ha venido a transformar la vida de las familias beneficiarias. Ha venido a enseñar que de la agricultura podemos no subsistir ni sobrevivir, como se dice, sino que podemos vivir y dar una mejor calidad de vida a nuestras familias. Raíces nos cambió el esquema, o sea, pasar de buscar empleo a generar empleo. Esa es una de las cosas bien importantes cuando se fue la primera exportación de productores. O sea, esa fue una de las cosas bien que nos marcó a nosotros. De hecho, nosotros hasta queríamos hasta llorar donde ya iba en el primer contenedor el café de productores. Si no hubiese conocido a Raíces, la verdad no tengo idea de dónde estuviera, pero me gusta mucho esto que soy y esto que tengo ahora. Y todo comenzó con eso, ¿no? Con Raíces. Como todo, comienza desde la raíz. Creo que Raindrop también, y bueno, mi vida a partir de ese tiempo comenzó también así. En 2015, el Papa Francisco publicó Laudato Si. Fue la carta que promueve un nuevo enfoque en el medio ambiente, viendo cómo todo está interconectado. No podemos hablar de una restauración de paisajes sin hablar de una restauración del tejido social. Y yo creo que lo más importante de que nos decía el proyecto es de que vivimos en una casa común y somos corresponsables. Entonces, lo que mejor nos ha enseñado Raíces es a reconocer que si no trabajamos conjuntamente, no podemos avanzar y tener resultados. Todo lo que hemos logrado ha sido por realmente un trabajo en equipo, o sea, un esfuerzo grupal, tanto los equipos de CRS o el equipo de un socio. Lo más importante siempre es el grupo. Si trabajamos en colaboración, sumando esfuerzos, va a ser más fácil
conseguir lo que nos planteemos, va a ser más fácil superar los retos que nos encontramos. El proyecto le dio la oportunidad a personas a ser reconocidas. Las personas siempre han sido muy buenas en su trabajo, pero no habían tenido la oportunidad de expresarse. Realmente todas las personas, ¿verdad? Que participan tienen su historia, su propia dinámica, su vida, sus propias experiencias. Siempre me sorprende y no fue la excepción esta vez encontrar gente motivada, enfocada en el trabajo, digamos, de las comunidades y principalmente ese compromiso, el compromiso que tenían para trabajar y acompañar todos los procesos que el programa Raíces estaba desarrollando. Me recuerdo cuando hablamos con Pablo y me dijo, mira, ¿qué podemos hacer de verdad? Mira Pablo, le dije yo, algo que yo quisiera que hiciéramos es incorporar a los jóvenes al campo. Estamos en una desruralización de los jóvenes, no quieren la agricultura y me gustaría tener un programa ambicioso de becas para los jóvenes, para que estudien la agricultura, inyectemos conocimientos, modernicemos un poco el campo, una agricultura diferente para que los jóvenes les sea atractiva. Y creo que esa para mí es una anécdota importante, bonita, porque después se hizo un programa, ya se le llamó Colibrí, y Colibrí con esa ilusión de volar alto, que los jóvenes vuelen alto. Con Raíces tuvimos una oportunidad y una responsabilidad de empoderar a los jóvenes, reconociendo que un joven de 15 y 16 años en 2018 ya sería un profesional para el fin del programa. Y eso es que estamos viendo. Y esto pudiera ser el logro más importante, apoyando una nueva generación de líderes en el territorio que pueden dar seguimiento a todo lo que hemos empezado. Soy de esas personas a las que el programa le cambió la vida, sinceramente. Ha sido mi primer empleo, pero sin embargo también me ha mostrado a mí, o sea, la área que contrataron hace 4 años no es la área que hoy está sentada con vos hablando. Raíces creo que me ha permitido eso, también el crear, o sea, el salirme de la caja, el tener ese apoyo y ese espacio de decir, bueno, o sea, démosle, ¿verdad? O sea, sí suena loco, pero puede ser posible, ¿verdad? Yo creo que la mayoría del equipo son así. O sea, creo que cada quien en su área hace sus locuras, ¿verdad? Y funciona. Este es el momento de entregar el poder a la gente, de darles a ellos el protagonismo. Creo que nosotros somos aves de paso, ellos viven allí, conocen su realidad, la viven todos los días y están luchando por quedarse en el campo. Creo que los procesos organizativos que hemos armado, los procesos productivos que hemos promovido, son unos procesos liberadores. Me ha agradado las pláticas que he tenido con muchos agricultores en los cuales dicen, Raíces termina, pero tenemos la suerte de tener aquí nuestros aliados pues, locales pues, que siempre van a quedarse y están aquí, y eso es bastante significativo pues, para las familias, pues, esas estructuras que se quedan, y eso es un legado que deja Raíces pues, para el territorio y que puede ir generando las experiencias y la evidencia para poder ir escalando a nivel de país. Cuando Pablo llegó a visitar la finca, yo no sabía que él entrevistándome estaba y que de ahí iba a surgir todo esto que hemos hablado. Entonces yo siempre digo y agradecidos con CRS, entonces, y de hecho pues vamos a tratar de que esto siga. Primeramente dar
gracias a Dios, ¿verdad?, por permitirme el tiempo para poder participar con el programa Raíces. Gracias a CRS por la oportunidad de ser parte del equipo. A las personas, cada una de las personas con las cuales he trabajado, con las que he compartido, hemos convivido, y a las comunidades por ese compromiso que harían, la verdad. Gracias en nombre de todas las familias que TSA atiende, que son 1.300 familias ahorita acá en El Salvador. Estamos en Guatemala con el proyecto Horizontes. Entonces, agradecer por esta formación que nos ha dado a nosotros como familia y por la oportunidad, ¿verdad?, de habernos tomado en cuenta para ser parte de un programa tan importante como Raíces El Salvador. Me voy muy agradecida de toda esta experiencia. Por lo mismo, el hecho de estar conviviendo con las personas del proyecto. Fue un ambiente como más de amistad para poder trabajar. Creo de que el proyecto termina, pero no la amistad que se pudo haber forjado. Quiero agradecer a Pablo el liderazgo que tuvo desde el inicio de este proyecto y a todo el equipo CRS. Han sido un equipo de compañeros y compañeras, de cambios, de procesos difíciles, pero juntos y juntas hicimos este esfuerzo grande de 8 años. Y le quisiera dar gracias a Dios porque hemos podido hacerlo sin sobresaltos importantes y hemos podido dejar en los territorios esperanza. Gracias por su compromiso de caminar con respeto con las comunidades, de acompañar, no solo de ir y observar, sino también de acompañar, de trabajar hombro a hombro con los agricultores, con los jóvenes y con todos los que forman parte de la comunidad. Y todo lo que se ha construido pues no queda solamente aquí, sino que es una raíz viva que va a seguir creciendo y va a seguir dando frutos. Con lo que realizamos, además de darle vida al suelo, pues le hemos dado vida a la familia.